Les invito a que vayamos a Efesios capítulo 2. Quiero dar la bienvenida a Jorge. Ahí lo saludé. Bienvenido, Jorge. Que puedas escuchar no solamente la palabra de Dios, pero el anhelo más ardiente es que puedas irte pensando en Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oramos. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Estamos aquí, Señor, un grupo de pecadores salvados por tu gracia. Señor, no merecíamos ser rescatados. Nos merecíamos la condenación justa de tu santo juicio, Señor. Sin embargo, y como dice tu palabra, pero con el gran amor con que nos has amado, nos rescataste, nos salvaste. Te damos gracias, Señor, por esa obra tan maravillosa. Ayúdanos en esta mañana a ir a tu palabra, Señor, aún en medio de todo este clima, de todo este frío, Señor, que podamos sentir tu presencia, Señor, al leer tu palabra, que podamos, Señor, ser transformados por medio de tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchos están contando ir a la presencia de Dios por sus buenas obras. Cuando nosotros a veces salimos a predicar o hablamos con alguien o cuando se sale a predicar a la calle, mucha gente cree que es bueno porque no es tan mala como otros. Yo soy bueno, no hago tantas cosas malas como mi vecino, que es alguien que roba, que se droga, que mató a alguien, sino que yo soy mejor que él. Y entonces piensan que por ser un poco mejor que otro que es más malo, entonces se merece que Dios le diga, te estaba esperando, acá venía a entrar al cielo porque sos mejor que tu vecino. Buenas obras. Pero aquellos que piensan de esa manera ignoran cuál es el veredicto de Dios con relación a las obras de los hombres. El veredicto de Dios es lo que Dios dice en su palabra. Y Dios nos compara y nos pone una ley para que nosotros cumplamos perfectamente sin que salteemos ninguno de sus puntos. Y solamente la expone en 10 mandamientos. Y cuando uno se pone a analizarlos, dice, bueno, algunos puede ser que zafe, pero otros no. Entonces, aquel que transgrede en la ley, dice la Escritura en un punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, el juez tiene que bajar el martillo y sentenciarnos a muerte, a la pena capital. Porque si nosotros transgredimos esa ley, somos hallados culpables, pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, como hemos visto también en varios sermones atrás, ahí en Génesis capítulo 3, el hombre poco a poco desde la caída se corrompió al grado tal que Dios se vio en la necesidad
de juzgar a todo el planeta en una ocasión. Él destruye, deja solamente a 8 personas, pero la maldad continúa. Y como hemos visto también en Romanos capítulo 3, donde el apóstol Pablo describe la condición del hombre caído. ¿Cuál es la condición del hombre caído, pecador, hasta el día de hoy? Que él está muerto en sus delitos y pecados. Él está muerto, él está alejado de Dios, nace no deseando a Dios. Y por lo tanto esa transgresión, a medida que va pasando el tiempo, se va acrecentando y va dando cada vez más evidencia de que no tiene al Salvador y necesita al Salvador. Necesita ser rescatado. El hombre solamente encontrará la salvación de Dios ofrecida por la gracia únicamente. No se puede salvar por obras propias, no se puede salvar cumpliendo los mandamientos de la ley porque no puede. Entonces, ¿cómo el hombre se puede salvar? ¿Cómo se puede salvar el pecador que delante de los ojos de Dios es culpable? Es culpable. Tanto aquel hombre que roba, como el que mata, como el que viola, como el que dice una mentira, es culpable ante los ojos de Dios. Y todos tienen que ser juzgados de la manera que Dios dice en su palabra, y la paga de ese pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo puede salvarse el hombre? ¿Cómo puede hacerlo? Y debemos recordar que la única razón por la que el cristianismo puede ofrecer el amor de Dios de forma incondicional es que hubo alguien que pagó esa deuda pendiente. Hubo alguien que pagó esa deuda que yo no puedo pagar. No podemos pagar. El Señor dice, tenés que pagar por tus pecados. ¿Y cómo lo tenemos que pagar? Con nuestra propia vida, con nuestra muerte, con la condenación. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo es que hace el hombre para alcanzar la salvación? Y decimos, yo no quiero morir, yo no quiero ir al infierno. Es lo que me merezco, pero ¿cómo puedo hacer para alcanzar esa salvación? No puede ser por mis obras. Y mis hermanos, acá vemos la manera en que la gracia de Dios puede ser definida como aquellas riquezas que son de Dios dadas a nosotros a expensas de Cristo, a expensas del sacrificio de nuestro Señor Jesús. La gracia de Dios es el tema que hoy vamos a ver, porque es por medio de esa gracia que el hombre puede ser salvo, no por sus propias obras, sino por la gracia de Dios, por la gracia del Señor. Entonces, eso es un poco lo que nos habla Efesios capítulo 2. Debemos hablar un poco de la gracia de Dios. La gracia de Dios es aquel atributo por el cual, o por el medio por el cual Dios nos concede lo que no merecemos. La gracia de Dios es ese atributo dado por Dios de algo que no merecemos. No nos merecemos, no lo merecemos, no somos buenos, somos culpables, somos pecadores. Pensamos continuamente en no agradar a Dios. Estamos lejos de Dios. La gracia es algo que no nos merecemos. Y una definición rápida de la gracia de Dios puede ser, y la que ustedes ya saben, ¿no? El favor inmerecido de Dios. Cuando nosotros vemos en las Escrituras lo que es la gracia de Dios, vemos que es ese favor inmerecido de Dios. Un favor en el cual viene de parte de Él y que nosotros no nos merecemos. Y en cuanto a la salvación, ¿qué es la salvación? La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Cuando alguien nos hace un regalo, en tu cumpleaños, en algo, ¿nos merecemos lo que nos regala? Ni esperamos casi el regalo. Y sin embargo nos regalan algo muy útil, muy lindo, pero no lo merecemos. Y sobre todas estas cosas, cuando hablamos acerca de la salvación de nuestra alma, nosotros no merecemos ser salvados. Porque no hay nada bueno, no hay nada justo delante de mí, delante de los ojos de Dios. No puedo alcanzar el estándar de Dios.
Dios me mira y me dice, si vos querés alcanzar mi estándar, tenés que ser como mi Hijo Jesucristo. Y nosotros vemos que no alcanzamos la medida de Dios, dice ahí Romanos. Y Efesios capítulo 2, versículo 8, lo que acabamos de leer dice, por gracia habéis sido salvados. O sea, por un favor inmerecido habéis sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe, de esa fe que te tiene que dar el Señor para creer. Te tiene que otorgar esa fe para que puedas creer en esa gracia, comprender esa gracia, la obra de Cristo. Y esto lo deja bien en claro Pablo. Esto no es de ustedes, no es de vosotros, no es tuyo ni tampoco es mío. Sino que ¿qué? Sino que es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. La salvación es un don, un regalo otorgado ¿por qué? Por gracia, por un favor inmerecido, por algo que no merecíamos. No hay posibilidad de que el hombre pueda contribuir a su salvación, no lo hay. No hay posibilidad de que vos puedas hacer obras para alcanzar la salvación. Es como estar nadando en un mar. No, te estás ahogando y te querés rescatar vos mismo tirándote de los pelos para arriba. No podés. Estás perdido. Por lo tanto, como dice ahí Romanos capítulo 11, versículo 6. Acompáñenme ahí a Romanos capítulo 11, versículo 6. Y Pablo sigue argumentando y argumenta acá acerca de la gracia de Dios. Dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia, ¿qué? Ya no es gracia, si somos salvos por obras, ¿no es cierto? Y dice, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá es algo muy claramente que inclusive cuando surgió la Reforma Protestante, una de las cosas que habían dicho los reformadores, la salvación es solamente por la gracia, solo por Cristo. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana decía que la salvación es por gracia más las obras que el hombre puede hacer, más cumplir todo lo que la Iglesia decía y hacer ciertos requerimientos. Y ahí es donde hay un problema con la palabra, porque el texto de Romanos excluye la posibilidad de que las obras y la gracia cooperen para salvación. Y ahí es donde está el punto donde no nos podemos unir. No podemos unirnos con la Iglesia Católica Romana porque si diferimos en esto es algo central, medular de la fe cristiana. Porque la palabra de Dios nos dice que somos salvos por gracia, no por obras, no por obras. No entendemos los caminos misteriosos e insondables de Dios, pero sí podemos entender los caminos que están claros en la palabra de Dios. Y esto está sumamente claro en la palabra de Dios, sumamente claro y absolutamente claro en su palabra. Y lo que entendemos nosotros lo explicamos conforme a la palabra de Dios. Pero lo que no entendemos lo creemos y repetimos tal cual está en su palabra lo que está revelado. Hay muchas cosas que hay un misterio. Hoy cantábamos, ¿no? Oh, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Es un misterio. Hay cosas que nosotros de este lado no alcanzamos a saber. Pero cuando estemos con Cristo, vamos a seguir aprendiendo de Él. Y van a ser manifestadas y reveladas muchas cosas que no sabíamos de este lado. Por eso estamos aprendiendo la palabra de Dios de este lado y vamos a seguir aprendiendo de nuestro Señor del otro lado. Ya vamos a ver un poco más claramente, claro que sí. Pero sin lugar a dudas,
por gracia habéis sido salvados. Y esto lo dice Efesios capítulo 2, versículo 5, como lo tenemos ahí. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. No queda duda que es la gracia de Dios que nos afecta a nosotros. No queda duda que es la gracia de Dios que está transformando nuestra vida. Si tuviéramos que buscar una razón por la cual el Señor nos salva, bueno, ¿cuál sería? Efesios capítulo 2 es algo muy claro. Efesios capítulo 2 es algo muy claro. La razón por la que Dios decidió salvarnos no radica en nosotros, sino que radica totalmente en la benevolencia de un Dios santo que opera en esa salvación. No es por mí. No hay nada bueno en Víctor. No lo hay. Si el Señor tendría que mirarme a mis obras para salvarme, no hay nada bueno. Es todo trapo de inmundicia. Por eso es la gracia de Dios mirando a un inmundo como yo para salvarme. Porque es esa gracia, ese favor inmerecido que lo mueve a Él para salvar a un pecador. ¿Cuál es la motivación de nuestra salvación? Bueno, 3 elementos que nos muestra acá el mismo texto. ¿Cuáles son? El primero, las riquezas de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios mueve a salvarnos. No nos merecemos la salvación. Es como cuando nosotros, le decimos algo a nuestros hijos y queremos poner una penitencia y decimos, bueno, mira, no te voy a poner esta penitencia, te la merecerías, pero voy a actuar misericordiosamente y te voy a dar otra oportunidad y espero que hayas entendido lo que yo te dije. Misericordia. La misericordia de Dios es la riqueza de la misericordia de Dios es lo que lo ha movido. Según este texto de Efesios, también ahí nosotros encontramos que es el amor incondicional de ese mismo Dios. El amor incondicional que lo mueve a salvarnos. No ve ninguna condición en nosotros y nos salva. No ve ninguna condición en mí y me salva. O sea, no me salva porque yo soy bueno. El amor incondicional lo mueve a Él para salvarme. No te mereces ser salvado, pero yo te quiero salvar y yo quiero darte vida eterna solamente por gracia. Solamente por gracia. Y lo tercero podría ser su gracia infinita, ¿no es cierto? La gracia infinita de Dios, que no solamente Él nos salva, sino que nos sostiene cada día en su salvación. Yo veo gracia infinita todos los días en mi vida, porque cuando le hago cosas que desagradan a Dios, veo su perdón, veo su mano, veo su gracia, porque es una gracia infinita que salvó a un pecador, que lo rescató y que lo sigue manteniendo. Es gracia infinita. Y todo esto lo motivó a darnos salvación. ¿Saben cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, no podíamos hacer nada. ¿Qué motivación hay? ¿Qué motivación hay para ponerme a charlar con una persona que está muerta? A él lo motivó lo que expresa el versículo 4. Miren ahí en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Mis hermanos, acá hay 3 palabras claves que ustedes deben subrayar en estos 2 textos. Las 3 palabras claves son, en el versículo 4, misericordia, misericordia. Dios es rico en misericordia.
La segunda palabra es amor, amor. A Dios no lo movió que yo lo haya amado. A Dios lo mueve su propio amor por causa del gran amor con que nos amó. Y versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y acá se agrega esto, se pone esto en la palabra de Dios, subrayando que por gracia habéis sido salvados. La tercera palabra es gracia, gracia. Misericordia, amor y gracia es lo que no me puedo olvidar de la obra de salvación. Si el Señor te salva y si el Señor te está llamando a salvación, es por estas tres cosas. Es por misericordia, por el gran amor con que te está amando y por su gracia. Porque no lo mereces, no lo merezco. Lo mueve la gracia del Señor. Es muy difícil definir estas tres palabras, aunque podríamos decir que están muy relacionadas. Y porque muchas veces se nos dificulta concebir la salvación por gracia, ¿no es cierto? Se nos dificulta un poco concebir que algo se nos dé gratuitamente. Ese es el tema. ¿No les pasa a ustedes que cuando los llaman por teléfono, por un plan, no sé, de teléfono, lo que sea, es totalmente gratis? Y ustedes dicen, ¿dónde está la trampa acá? ¿No? Hay algo y le empezamos a preguntar. No, es gratis, gratis, usted no paga nada. Y decimos, en algún momento alguien lo tiene que pagar. No hay nada gratis. Y ese es nuestro pensamiento. Y ahora el Señor nos dice en su palabra, la salvación es por gracia, es gratis. No tenés que hacer nada. Es más, no podés hacer nada para salvarte. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que comprender que es por gracia, por un favor inmerecido que viene de Dios, que procede de Dios. La salvación procede de nuestro Señor. Pero ahí en Efesios 2:4, Pablo nos dice cuál es la razón, y ya la hemos dicho, por la que Dios es misericordioso con nosotros, por el gran amor con que nos amó. Y ese amor con el que nos amó dio como resultado tres cosas que nos dice ahí también Efesios, capítulo 2. El gran amor con que te amó a vos, si el Señor te salvó. Y si el Señor todavía no te salvó, yo hoy te estoy diciendo por medio de su palabra que este amor del Señor está hoy acá, en esta mañana, para demostrarte que Él te quiere salvar, no quiere que te pierdas. ¿Sabés cuál es el gran amor? La primera razón. Versículo 5. Dios nos dio vida juntamente con Jesús. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Él fue el maldito de Dios. Yo tenía que pagar por los pecados. Yo tenía que ser crucificado y aún así no me podía salvar. Merecía la muerte eterna. Sin embargo, Él tomó ese lugar. Él murió por mis pecados. Saldó la deuda. Tetelestai, la cuenta está paga. Murió 3 días. Al tercer día resucitó. Salió a la vida. El gran amor con que Dios te ama y me amó es que no solamente Él murió, sino que resucitó y nos da vida juntamente con Él. Nos da vida juntamente con Él. El segundo elemento está ahí en el versículo 6, la primera parte. Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Nos da vida juntamente con Cristo. Nos levanta de la muerte. Nos da vida como Jesús resucitó. Ahora, a su vez, nos resucita juntamente con Él. Pero el tercer elemento está en el mismo versículo 6, la última parte donde dice que Dios nos sentó en los lugares celestiales. ¿Por qué todo esto? Si no lo merecíamos. ¿Por qué todo esto para un pecador como yo? Que yo no buscaba a Dios, que yo no le sigo a Dios, que yo no estoy interesado por Dios. ¿Por qué? Porque no
no me interesa leer la palabra, porque no me interesa congregarme con los santos, porque no me interesa orar a Dios, porque no quiero hacer las cosas bien. Me gusta pecar. Sin embargo, el Señor me libra de la esclavitud del pecado, me trae hacia Él. Y ahora Él me dice que tengo vida juntamente con Jesús, que con Jesús estoy juntamente crucificado y a su vez Él mismo me sienta en los lugares celestiales, juntamente con Él. ¿Qué lo mueve? El gran amor. Ese es el gran amor de nuestro Señor, el gran amor con que nos amó. Ese amor de Dios a su vez tiene características especiales. El amor de Dios tiene características especiales y yo noto acá que hay también 3 características, porque podemos ver acá el amor de Dios que es incondicional. No merecía el amor, mas Él me da de su amor, me da de su gracia, me salva y me trae hacia Él. No hay condición. No me está diciendo, bueno, si vos querés que yo te salve, ahora tenés que empezar a ir a la iglesia, empezar a leer la Biblia, empezar a cantar, empezar a hacer buenas obras y yo recién ahí te salvo. No, el Señor nos salva cuando no podemos tomar ninguna decisión, nos trae a la vida, nos abre los ojos, nos pone un corazón que ahora podemos ver a Cristo y ahora empezamos a acudir a Él. Pero la obra primera es esa característica que a Dios lo mueve, su amor incondicional. El segundo elemento es que el amor de Dios es eterno. ¿Hay alguna parte en la Escritura que podemos leer o que vos podés leer en la cual el Señor te dice, te voy a dejar, te voy a desamparar, te voy a abandonar, eres mi hijo, pero te voy a dar la espalda? No, el Señor, si somos sus hijos, jamás nos va a abandonar. A su propio hijo le dio la espalda en la cruz, lo abandonó. Lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Lo abandonó para demostrarnos que eso era lo que nosotros nos merecíamos. Sin embargo, Él nos salva, te salva a vos, me salva a mí, y ya no nos da más la espalda, porque el abandono lo recibió su Hijo por nosotros. El Hijo quedó solo, abandonado, para que nosotros nunca jamás estemos solos y abandonados. Estemos siempre con Él. ¿Por qué es incondicional? Porque no hay ninguna condición por mí por la cual Dios pueda amarme. Él decide amarme. Él decide amarme. Pero a su vez, ¿por qué es eterno? Porque su amor motiva su gracia. Su amor motiva su gracia. El antiguo pueblo de Dios vio ese amor eterno de Dios. Cuando se alejaban de la presencia de Dios, por medio del profeta Jeremías, Dios les habla, y en Jeremías capítulo 31, versículo 3, si quieren búsquenlo ahí, hermanos, Jeremías 31, 3. Miren cómo lo dice de esta manera. Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. La versión de la Reina Valera 1909, una versión un poco más atrás que la 1960, dice así: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Es ese amor eterno del Señor. Es ese amor que Él nos vio con gracia a pesar de nuestros pecados. Y Efesios 1 también nos recuerda esto. Desde antes de la fundación del mundo nos amó. Ahora, esto es muy diferente al amor nuestro, ¿no es cierto? El amor nuestro, nosotros amamos porque alguien me ama. Y cuando yo amo a alguien,
yo le digo, no sé, a mi esposa, mi amor, te amo porque te necesito. Te amo porque me haces bien. Es medio egoísta, ¿no? Mi amor es movido porque ella me da algo a mí. Yo la amo porque ella no estoy solo. O la amo a ella porque yo la necesito. Y así hacemos en todos los ámbitos de la vida. Tenemos amigos porque nos agradan. ¿A quién? A mí. Me junto con cierta clase de familiares porque me caen bien. ¿A quién? A mí. Y ese es nuestro amor. Es un amor egoísta. Sin embargo, el amor de Dios amó a aquellos que no lo amaban. Dios amó a aquellos que no lo buscaban. Dios te amó cuando vos no le dabas ni bolilla, le dabas la espalda a Dios. Dios te amó cuando no te lo merecías. Ese es el amor eterno de Dios. Ese es el amor eterno de Dios. Él nos ama sin necesitarnos. Él no necesita de nuestro amor. Él nos amó primero antes que nosotros le amemos. Él no necesita de nuestro amor. Él ya es amor. Su amor es suficiente. Su amor le basta. Y necesitamos de su amor y de su gracia para salvarnos. Ahora vemos que también Él es incomprensible, porque es la realidad que yo no entiendo cómo Dios me ama sabiendo todo de mí. No sé si le pasa a ustedes, pero eso es algo que a mí no me entra en la cabeza. ¿Cómo, Señor, me pudiste amar sabiendo todo de mí? Todo. Y acá pasa lo mismo que en las relaciones entre nosotros. Yo comienzo a tener una relación con mi esposa y ella conmigo porque ella comienza a conocerme y y yo sé que es una buena mujer. Y entonces la empecé a amar porque iba a ser bueno para mí. Y ella empieza a amarme porque dice, es un buen muchacho. El que se case con Viti, no sé, se saca la lotería. Decían eso, ¿no? Hablando de eso. No creo yo en eso, no creo. Pero ven algo. Ahora Dios ve en nosotros todo lo contrario. Ve que no le queremos, ve que no le amamos, ve que nuestro corazón está lejos. Sin embargo, Él nos amó. Él nos amó. Eso es incomprensible para mí. Y ahí nos damos cuenta que no merecemos el amor de Dios. Sin embargo, ese amor incomprensible nos ama de pura gracia, favor inmerecido, para que no nos perdamos. Para que no nos perdamos. Cuando peco, Dios me disciplina y a veces su disciplina puede ser severa, como lo señala Hebreos 12. ¿Pero qué señala? Lo que Él señala es que ahora soy su hijo y Él me ama tanto que me tiene que corregir. Porque si no sería su hijo, no me va a disciplinar y voy a ser un bastardo. Y esto es para los chicos que hay acá, que están con sus padres, hijos. Cuando papá y mamá disciplinan es porque los aman y no quieren que se pierdan. Si los dejan sin disciplina es porque no los aman y porque desean que se pierdan o quieren que se pierdan. No hay una preocupación, no hay un interés, pero sí hay un interés. Así como Dios me corrige, así como Dios me tiene que disciplinar, también nos muestra el Señor gracia y misericordia por teniendo a nuestros padres, a sus padres. No menosprecien la disciplina de parte de ellos, como nosotros no tenemos que menospreciar la disciplina del Señor si somos sus hijos, porque Él disciplina a todo aquel que ama. ¿Y cuáles son las características de la gracia de Dios? La gracia de Dios, esa gracia de Dios inmerecida. Bueno, la definición misma del concepto de gracia, que es un favor inmerecido, excluye todo mérito. Todo mérito.
Creo que esto un poco ya lo sabemos, pero imagínense que todos nosotros estamos trabajando o a uno de ustedes lo llaman a trabajar y le dicen, bueno, a partir de mañana vas a empezar a ganar $500 por mes. $500 por mes. Bueno, cuando llega fin de mes, tenés en la cuenta del sueldo $600. Y decís, ¿qué pasó? Hay 100 de más. $500 sería lo justo por lo que has trabajado. $100 es de gracia. Es algo que no te mereces, pero igual tu empleador te lo quiere dar. No trabajaste por esos $100 extras, porque solo trabajaste por 500. Y lo justo es que ahí tenés lo que vos merecés. Sin embargo, lo que te está dando ahí o mostrando es gracia. Si tuvieras los $500, sería justicia. Se te dio lo que merecías. Sin embargo, se te da de más. Y eso es gracia. Si el Señor tendría que aplicar su justicia sobre nosotros, mereceríamos la muerte. Sin embargo, se nos aplicó la gracia, el favor inmerecido de Dios. Hay una ilustración que algunos han conocido, si leyeron el libro La Santidad de Dios de R.C. Sproul. Él dice algo así, no quiero ser muy extenso, pero él dice que había una clase, no recuerdo qué clase era, pero él había dicho que tenían que entregar para tal fecha unos trabajos en la universidad cristiana. Y entonces llegó la fecha de entrega y solamente unos pocos entregaron, muy poquititos entregaron el trabajo. Y los otros empezaron a temblar porque iban a ser desaprobados. Y empezaron a tratar de poner excusas. Y entonces él dijo, bueno, les voy a dar una oportunidad, la próxima semana entregan el trabajo. Y dice que todos ahí empezaron, ¡oh, qué bueno, gracias, qué alivio, qué alivio! Llega la otra semana, entregan algunos el trabajo y otros no lo entregan. Y entonces él dice, ¿qué pasó? Bueno, tuvimos la verdad que muchos exámenes en la semana, algunos cierres de materias y no pudimos, se nos hizo muy cuesta arriba. Bueno, dice él, está bien, los comprendo. Sin embargo, la próxima semana sí o sí lo tienen que entregar. Uy, dice que todos ahí empezaron a gritar, a alabar el nombre de él. Lo amamos, señor Sproul, lo amamos. Todo el curso. Llega la tercera semana, menos entregaron. Y ya todos entraron en el salón de clases como muy distendidos. Bueno, usted sabe, Doc, ¿cómo es esto? No alcanzamos. Entonces sacó el libro de notas y empezó por apellido. Fulanito, ¿entregaste la tarea? No, 0. Fulanito, ¿entregaste la tarea? No, 0. Y hasta que a alguien se le ocurrió, dice él, gritar, eso no es justo. Y entonces él ahí dijo, ¿no es justo? ¿Quién dijo eso? Yo, no sé, Pedrito. Pedrito, ¿cuándo tenías que entregar la tarea? Hace 3 semanas atrás. ¿La entregaste hace 3 semanas atrás? No, 0. ¿Alguien quiere justicia? Justicia es lo que nos merecemos. Y él dice, justo hubiese sido que todos ustedes tengan el primer 0, el primer día que había que entregar. Misericordia, gracia, es lo que se extiende y es lo que se da sin que nosotros lo merezcamos. Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, también nosotros, porque todo el mundo también recibe la gracia de Dios. En lo que es teología se llama la gracia común de Dios. ¿Cuál es la gracia común de Dios? Bueno, aquella que el Señor nos dice en su palabra que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Eso es la gracia de Dios. El mismo sol que hoy da en nuestros campos para trigo y una buena cosecha,
es el mismo sol que alimenta los campos de cierta nación que cultivan marihuana y toda clase donde se hacen drogas ilícitas. La gracia común de Dios. Pero también está la gracia especial de Dios, que es recibida solo para algunos. Y la palabra de Dios también nos habla de esa gracia. Déjenme citarles solamente 2 casos nomás de la gracia especial. Y los 2 están ahí en Lucas capítulo 4, porque son del Antiguo Testamento. La viuda de Sarepta y Naamán, el leproso sirio que recibió sanidad. Y ahí Jesús le está diciendo, Jesús está predicando el Evangelio. Y ahora ya algunos no lo querían aceptar. No querían aceptar el mensaje de Cristo, mas Él había venido para salvar a los suyos. Y sin embargo, Él pone estas 2 cosas y noten que dice que había muchas viudas en Israel, pero solamente hubo una en la cual el profeta Elías la visitó y recibió el favor de Dios. Había muchas, solamente una. Eso es gracia especial de Dios, movido para esa persona. No para todos, sino para una. Y lo mismo con Naamán el sirio, que cuando ahí está Eliseo. Eliseo, ¿no? Sí. En el caso de Eliseo, nosotros vemos ahí que Naamán fue sanado, pero dice que había muchos leprosos y solamente uno fue sanado, Naamán el sirio. Eso es gracia especial de Dios. Nosotros hoy vivimos bajo la gracia común, aquella gracia que reciben todos los seres humanos, sean creyentes o no. Pero a su vez, si somos sus hijos, vivimos bajo la gracia especial de Dios, en la cual Dios nos da a nosotros cosas que otros no pueden tener. Es una gracia especial del Señor. El Señor nos corona de favores y misericordias. El Señor oye nuestras oraciones. El Señor responde nuestras oraciones. Nos sustenta por medio de su palabra. La gracia de Dios, mis amados hermanos, según las Escrituras, es una gracia soberana, soberana. Yo sé que a muchos les molesta la gracia soberana de Dios. No pueden entender por qué no limpie a todos los leprosos y solo a uno, y por qué no atienda a todas las viudas y solamente a una. Porque su gracia le pertenece, es de Él. Nosotros no la merecemos. Es su gracia. Por eso, en Éxodo capítulo 33, versículo 19, Dios le recuerda a su pueblo: tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Ese es Dios. Por eso nosotros nos llamamos Iglesia Cristiana de la Gracia. Porque acá todos los que estamos no la merecíamos. No la merecíamos. Y entendemos eso, que no merecíamos la gracia de Dios. Y queremos crecer en esto. Porque es ahí donde la imagen de Cristo se hace más grande. Donde Cristo es más atesorado y valorado por nosotros, por su gran amor con que nos amó y por su gracia. Por eso amamos a Cristo, por eso Cristo es digno de toda nuestra alabanza. Por eso queremos crecer en el conocimiento de Él. ¿Cómo podemos concluir? Concluimos que en la salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por gracia. Y esto es un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo. Es el que nos trae a Cristo a través de liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y resucitarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual.
Lo que entendemos en estos textos que hemos leído es que la salvación, si es de alguna manera el resultado humano, no es una salvación que es de Dios. No hay obra humana en la salvación que es del Señor. Es por gracia. Es por gracia, no por méritos, no por obras. La única obra válida es la de Cristo en la cruz. El único mérito es el de Cristo. Entonces negamos que la salvación pueda ser por obra humana. Lo negamos solamente por su gracia. No somos salvos ni por métodos humanos, ni por técnicas humanas, ni estrategias humanas, porque no pueden producir la transformación interior. Si querés cambiar tu vida, no podés hacerlo solo. Necesitas una fuerza mucho más fuerte que te rescate y que te salve. Y el único que lo puede hacer es Cristo. Él es el único que te puede salvar, el único que te puede rescatar, el único que te puede transformar. No podemos solos. La fe salvadora no es producida por nuestra naturaleza humana no regenerada. Es solamente dada por parte de Dios al pecador de pura gracia. De pura gracia. Dios, que es rico en misericordia, se apiadó de nosotros y nos ha otorgado una salvación basada exclusivamente en su gracia, en su amor incondicional y en ese eterno amor. Si hay algo que debemos agradecer cada mañana, es por su gracia. Es por su gracia, mis hermanos. No es nada de nosotros. Gracias, Señor, por darme un día más de aliento. Gracias, Señor, porque este día más de aliento que me lo das estando en tu presencia. No estando perdido, sino que estando en esa salvación que me has dado. Gracias, Señor. Y a su vez, no podés ignorar esta gracia de Dios, porque ella te atrae hacia Cristo. Te atrae hacia Cristo. Esa gracia de Dios te atrae hacia Él mismo para que puedas ver a Cristo y abrazarlo. Arrepentirte de tus pecados y correr a Cristo para que seas salvo esta misma mañana. La salvación del Señor está siendo manifestada en esta mañana. Para que todo aquel que está escuchando la voz de Dios corra al Salvador. Corra al Salvador, porque Él nos da el Evangelio de pura gracia. De pura gracia, un favor inmerecido. Rogá al Padre que te salve por medio del único por el cual podés ser salvo, que es Cristo, para que recibas la vida eterna. Permítame que termine orando por esto y ya concluir. Señor, tú sabes todo lo que está pasando en esta mañana y en este lugar. Tienes conocimiento de por qué estamos hoy aquí reunidos y sabes que los que hoy están aquí, Señor, han sido traídos por ti. Señor, hay algunos que no han venido, pero los que hoy están aquí, Señor, han venido para escuchar esto que tu palabra dice. Señor, te pido que salves. Abre los ojos, Señor. Despierta vida. Sopla sobre los huesos secos, Señor, para que vean tu gracia, tu gran amor. Y que corran a ti, Señor, para que sean salvados. Que clamen a ti, Señor. Sálvame, sálvame, sálvame. Te doy gracias, Padre, porque en ti hay suficiente perdón para el pecador. Abundante gracia y misericordia. Gracias, Señor.
Gracias por aquellos que has hecho tu obra, Señor, y nos has salvado. Gracias. Señor, no lo merecíamos, pero tu gracia nos inunda, nos traspasa. Ayúdanos a crecer cada día más en esto y ayúdanos a expandirlo a otros lados, Señor, donde tienen que escuchar tu mensaje de salvación, tu mensaje de gracia y ese mensaje en el cual, Señor, tú nos has dejado tan claramente en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.